Muy buenas, mi nombre es Juan Pablo y en colaboración con mis compañeros Gina, Levi y mi compañero Carlos Daniel, les presentamos el trabajo de simulación de la unidad 4 de electrónica digital. Como proyecto para la unidad 4 de la materia de electrónica digital, se nos ha pedido el diseño de un circuito secuencial para el corrimiento de letras de una palabra. Como sabemos, un circuito secuencial, a diferencia de un combinacional, es un circuito que depende no solo de sus entradas o datos de entrada, sino también de los datos que se han tenido en la salida anteriormente. Por ello consta de dos partes, un circuito combinacional y un estado de memoria. El estado de memoria más importante son los flip-flop que estaremos utilizando para el diseño de este circuito. Se pide que se muestre la palabra en 4 displays alfanuméricos, es decir, 4 palabras a la vez. El circuito debe trabajar en modo ascendente cuando la entrada de control sea 1 y trabajar en modo descendente cuando la entrada de control sea 0. El circuito completo, para hacer la función que requerimos, se puede dividir en 4 partes. Para cada una se han pedido ciertas especificaciones. Primero tenemos el oscilador estable. El oscilador estable debe ser diseñado con un LM555. Un contador ascendente-descendente. Este debe ser diseñado en base al proceso de diseño encontrado en la literatura y con el uso de flip-flop JK. Tenemos el circuito combinacional. Este debe ser diseñado o tiene la finalidad de que el circuito binario que vamos a estar obteniendo se vea reflejado como letras en nuestro display o corresponda a una letra. Y el desplazamiento bidireccional. El desplazamiento bidireccional estará diseñado con flip-flop D y se encargará de ayudarnos a desplazar nuestras letras, pues como sabemos, los flip-flop D hacen un desplazamiento de código que irá de un display a otro conforme se va moviendo en los flip-flop y se verá reflejado pues en un desplazamiento de letras. Es bidireccional porque se nos ha pedido que este circuito trabaje de modo ascendente y descendente. Cuando trabaja en modo ascendente, las letras siguen una secuencia y van en una dirección, y cuando trabaja en modo descendente, siguen otra secuencia y van en otra dirección. Primero, el oscilador aestable. Un oscilador puede tener dos configuraciones, aestable o monoestable, específicamente en el LM555. El modo monoestable nos va a generar un pulso y el modo aestable un tren de pulsos. Como sabemos, los flip-flop se activan por medio de trenes de pulsos, presentan un cambio de estado por cada pulso. Para el diseño de este se han seguido las fórmulas y algunos parámetros dados por el fabricante. Esto con la finalidad de obtener una frecuencia de 1 Hz. Como podemos ver, algunos datos ya están definidos por el fabricante o te define algunos parámetros que podemos aplicar en algunas variables. Pues como vemos, tendríamos 3 incógnitas para poder obtener el valor de la frecuencia. Si ya tenemos definido el valor de la frecuencia, seguiríamos teniendo 3 incógnitas, por lo que en base a los parámetros dados por obtenidos en el datasheet, podemos definir qué valores respetan y pueden ser asignados para 2 de estas variables y únicamente calcular una para poder obtener la frecuencia deseada. Después tenemos el contador ascendente-descendente. Su diseño consta de 4 partes. Primero tenemos el diagrama de estado. El diagrama de estado va a definir el comportamiento, es decir, la secuencia que va a seguir. En este se deben incluir todas las combinaciones que nos va a dar este flip-flop y se debe reflejar el comportamiento que se requiere, es decir, cómo es la secuencia que queremos que siga. Pues en este diagrama se basará la siguiente parte, que es nuestra tabla de estado. Nuestra tabla de estado consta de los estados presentes, nuestra variable de control y los estados siguientes. Esto es para definir cómo se tiene que comportar su entrada. Es decir, vamos a obtener
cómo se debe comportar la entrada para obtener las salidas con respecto a la variable de control en ese momento, es decir, si queremos que sea de manera ascendente o descendente, y obtener el estado siguiente que tendrá la tabla, o sea, obtener la secuencia deseada haciendo la configuración en la entrada para que corresponda. Una vez que se tiene el comportamiento que se requiere para eso, se definen lo que son los mapas K. Los mapas K, pues básicamente nos van a hacer una reducción de ese comportamiento y nos lo van a reflejar en una función. Esta función va a ser la que va a ir conectada a la entrada para que tenga el comportamiento que se requiere para tener nuestra salida deseada y la salida siguiente deseada, es decir, la secuencia que queremos. Por último, tenemos el arreglo para el circuito. Básicamente es tomar las funciones obtenidas y pasarlas a nuestro circuito por medio de compuertalógicas, que como sabemos son funciones. Una vez que se tiene esto, se puede probar que la secuencia siga los estándares establecidos. Después tenemos el circuito combinacional. El circuito combinacional se va a encargar de que el código binario que obtengamos a nuestra salida se vea reflejado en el display como una letra. Los circuitos combinacionales ya habían sido vistos con anterioridad. Básicamente, en función del código binario, asignamos un código binario por letra y se hace una reducción con mapas de Carnot para que el display o los segmentos del display tengan el comportamiento, es decir, un encendido o apagado, que nos pueda dar la letra deseada o que se vea reflejada en el display. Después tenemos el desplazamiento bidireccional. El desplazamiento bidireccional básicamente es el desplazamiento que van a tener nuestras letras de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto se hace con flip-flop D. Como sabemos, los flip-flop D lo que hacen es hacer una transmisión de bits o mover bits. Es decir, un 0 entra por mi flip-flop 1. Ese 0 en el siguiente pulso pasa al flip-flop 2 y un 1 entra por mi flip-flop 1, suponiendo que el código sigue esa secuencia. Ese 0 hace el recorrido por el flip-flop 3 y el flip-flop 4 al mismo tiempo que el código 1 va pasando de un flip-flop a otro. Básicamente se hace este recorrido. Este desplazamiento bidireccional se da gracias a estos flip-flop y un arreglo con compuertas lógicas también obtenido de la literatura. Esto para que pueda hacerlo desde el flip-flop 1 al flip-flop 4 o del flip-flop 4 al flip-flop 1. Como podemos deducir, cada flip-flop representa lo que es un display, es decir, los datos se van a estar moviendo de display a display. Como ya habíamos visto anteriormente, aquí está lo que vamos a hacer ya para lo que es nuestro circuito. Se nos asignó la palabra igualdad. La palabra igualdad tiene 8 letras, es decir, requerimos 8 dígitos que van a estar en función de 8 combinaciones. Por lo tanto, vamos a requerir 3 bits. Por cada bit sabemos que en el contador requerimos pues lo que son 3 flip-flop, un flip-flop por cada bit. Podemos ver aquí entonces que para mi combinación 00, la letra que tengo que ver en mi display es I, y así sucesivamente con cada letra. ¿Esto de qué manera se logra? Podemos ver aquí, desde FA hasta FP, son mis segmentos del display. Los segmentos del display, como sabemos, pues su comportamiento se define en función de qué segmentos están encendidos y cuáles están apagados para poder tener la visualización de la letra que deseamos. Eso ya lo habíamos visto en circuitos combinacionales y pues ahí está representado. Comenzamos con el diseño del contador. Realmente no importa demasiado si se empieza con el diseño del contador o con el diseño del circuito combinacional, ya que al final el contador tiene que darnos esas combinaciones
y ya solamente sería cuestión de definir la secuencia en que las va a dar. Y pues nuestro circuito combinacional tiene que respetar o nos tiene que ayudar a reflejar eso como letras. Como se dijo, para el diseño del contador ascendente-descendente síncrono, tenemos lo que es el diagrama de estado, que nos va a dar el comportamiento que va a tener. Si nosotros traducimos esto a decimal, por ejemplo, para hacerlo un poco más fácil, tenemos un conteo o dígitos de combinación que me dan del 0 hasta el 7, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como podemos ver, la parte de hasta arriba es nuestro estado inicial, 0. Normalmente este siempre es el estado inicial, no hay de otra. Entonces tenemos nuestro estado 0. Cuando y es igual a 1, tiene que trabajar en modo ascendente mi circuito. Es decir, se tiene que desplazar, por decirlo así, hacia la derecha en el sentido de las combinaciones o la secuencia. Entonces, del 0 pasa al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así hasta llegar al 7. Y del 7 pues regresa al 0. Y cuando mi y es 0, trabaja en modo descendente, es decir, en la dirección contraria en cuanto a mi secuencia. No se debe confundir la secuencia con el desplazamiento. Y lo mismo ahora de mi 0, ya no paso al 1, sino que paso al 7. Y del 7 paso al 6 y así sucesivamente. Ya que se tiene el diagrama, en base a este, se puede plantear la tabla de estados. Esta la explicará mi compañero a continuación. Como sabemos, vamos a tener dos secuencias y se va a explicar cómo es la secuencia cada uno y cómo se combina esto para poder obtener un mapa de Carnot y el comportamiento que deseamos. El contador ascendente-descendente. Como su nombre lo indica, es un contador que contará de manera ascendente si nuestra variable de control es igual a 1 y de manera descendente si nuestra variable de control es igual a 0. Es decir, y igual a 1 y igual a 0. Por lo que nos apoyaremos de nuestra tabla con la que fijaremos los estados que queremos futuros. Por ejemplo, si nuestro estado actual es 0, 0, 0 y estamos queriendo contar de manera ascendente, es decir, que vamos a asignarle a y igual a 1, pues queremos que nuestro valor siguiente sea igual a 1. Si tenemos el valor de 1 en nuestros bits actuales, vamos a querer que nuestro valor sea igual a 2. Y así sucesivamente. Cuando sea 2, que sea 3, cuando sea 3, que sea 4, cuando sea 4, que sea 5. Para el caso en el que nuestra variable de control sea igual a 0, es decir, que queramos contar de manera descendente, tenemos que si nuestras condiciones actuales son igual a 0, que el siguiente sea igual a 7. Si tenemos el valor de 1, que el siguiente sea 0. Si tenemos el valor de 2, que el siguiente sea 1. Y así respectivamente, igual para nuestras condiciones de descendente. Para esto tenemos ya nuestra tablita acá abajo, con la cual vamos a determinar nuestros circuitos simplificados o bien nuestros mapas K. Para lo cual tenemos aquí la condición actual y la condición futura que queremos tener, con nuestra condición de la variable de control igual a 1, es decir, que cuente de manera ascendente. Y vamos viendo variable por variable para asignar los valores a las entradas para poder tener nuestras salidas como las queremos. En este caso, pues, tener el 1 en la salida, tendríamos que determinar las entradas de la siguiente manera. Por ejemplo, si 0, que es nuestra condición actual, es igual a 0 y nuestra condición siguiente es igual a 0, que sería más, nuestra variable, nuestros valores de j y k va a ser 0 y una condición no importa, es decir, que puede tomar cualquiera de los valores. Entonces asignamos esos valores aquí y nos vamos con la siguiente letra o bit. Si es 0 y la condición futura también es 0, pues asignamos los mismos valores, 0 y indeterminado. Y aquí es cuando cambia, que es cuando c es igual a 0, pero nuestra condición siguiente queremos que sea 1. Entonces asignamos 1 y una condición indeterminada. Hacemos esto respectivamente también junto con los que son de variable de control igual a 0 y cuando son a la 1, y así sucesivamente para todos y cada uno de los datos para poder sacar nuestra tabla de verdad
y finalmente poder sacar nuestras condiciones, o más bien nuestros circuitos con sus mapas K. Bueno, hay que tomar en cuenta también que se repiten algunas condiciones, o más bien algunos resultados de nuestros mapas, y pues como es habitual en este tipo de casos, pues simplemente se eliminan una de las dos salidas, o más bien se juntan para que no tengamos que hacer un circuito tan grande y reducirlo lo más posible, ya que pues ese es el punto de los mapas K, reducir circuitos. Y pues bueno, acá tenemos los resultados de dichas operaciones, ya para cada uno de los bits, para el bit de A, para el de B y para el C. Ya tenemos nuestros circuitos que nos determinaron los valores de J y K respectivamente. Cabe aclarar que se va a utilizar un circuito flip-flop por cada uno de los bits, dándonos un resultado de que serán utilizados 3 bits para nuestro circuito. Y pues bueno, esa sería toda la explicación del contador ascendente y descendente. Como aquí se muestra, se hizo los mapas K para la entrada de los flip-flop, los cuales están gobernadas por una variable Y. La variable Y controla el estado en el que se encuentra. Estas son transportadas hacia nuestro sistema, el que ya puede representar todas nuestras letras. Como aquí se muestra, se volvió a hacer la entrada, el mapa K para las salidas del display y que pudiera mostrar las letras. Son displays de 16 segmentos y se hicieron los mapas K. Así son gobernadas por 3 variables y la variable de control, el estado de las siguientes 3 variables, que son las que nos pueden mostrar nuestra palabra. Y aquí ya tenemos el sistema resultante de estos mapas K. Aquí tenemos el mapa K equivalente, todas las ecuaciones equivalentes de lo que viene siendo el sistema que es gobernado por la variable Y, el que incluye la variable Y. Este es el equivalente. Y sus salidas ya entran hacia nuestro sistema, que puede mostrar nuestra palabra, que nos da 3 bits, o sea, la entrada es de 3 bits, 3 variables. Por aquí, además de la variable de control, estos 3 bits salen hacia todo nuestro sistema que puede mostrar nuestra palabra. Para la realización de los mapas K, tomaremos los dígitos de cada fragmento de forma vertical y estaremos alternando entre las combinaciones de las 3 variables. Por ejemplo, en el caso de A0, B0, C0, en el fragmento A nos muestran 1, y aquí lo ponemos en el mapa K, que sería A, B en 0 y C en 0, tenemos el 1. Ahora, la siguiente, A0, B0 y C1 nos dice en el fragmento A debe estar un 1. Entonces tenemos que en A, B, 0 y en C1 vamos a tener un 1. Aquí lo podemos ver. Ahora la siguiente dice A0, B1, C0. En el fragmento A tenemos un 0. Y lo colocamos aquí en A0, B1 y C0. Aquí lo tenemos. Tenemos que hacer esto con cada una de las combinaciones y cada uno de los fragmentos de A. Se hace un mapa K por cada fragmento, del fragmento A hasta el fragmento P, en forma vertical con los datos. Una vez vaciados los datos, en los mapas K vamos a agruparlos. Hay que recordar que los grupos pueden ser de 1, 2, 4
8 o 16. Aquí tenemos un grupo de 4 unos. Vemos que en A y en B hay cambios, por lo tanto eso no los vamos a tomar, y en C no presenta ningún cambio, se queda en 1, entonces por lo tanto vamos a tener un C. Ahora más el siguiente grupo. Ahora aquí en el siguiente grupo vemos que en C hay un cambio, por lo tanto no lo tomamos y solo vamos a estar tomando AB en ceros, como se muestra aquí. Entonces nos quedará como más A negada, B negada. Y en el siguiente grupo tenemos parecido al rosa, pero en este caso el A y B están en unos. Entonces por lo tanto nos quedaría como más A y B. Se tiene que realizar la agrupación en cada mapa de Carnot para obtener la función. Esta función nos servirá para construir nuestro circuito. Aquí en esta tabla hemos recopilado todas las funciones obtenidas. Observamos que en una se repiten, pero no es necesario hacerla dos veces, ya que podemos tomar la señal de ella. Y estas son las combinaciones que vamos a estar, las funciones que vamos a estar realizando. Y aquí las podemos ver en la simulación. Vemos que están todas las combinaciones necesarias para todas las funciones necesarias para ser mostradas en el display. No es necesario realizar un circuito combinacional por cada display, ya que se hace como si fuera solo un display. Todo esto gracias al flip-flop tipo D, que estará desplazando las letras. La salida de estas funciones entrarán al circuito de desplazamiento bidireccional. En este se estarán registrando los estados, todos los estados, para poder ser pasados de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y se implementan con puertas lógicas, que son estas que de aquí. Estas nos permiten la posibilidad de cambiar la dirección, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del estado en el que se encuentre. Este es nuestro control de estado. Suponiendo que tenemos un estado en 1, empezará de derecha a izquierda, como podemos verlo aquí. O si lo tenemos en estado bajo, va a empezar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Vamos a observar aquí. En esta parte está en alto. Ahora lo vamos a pasar en alto para que nos realice el control. Como podemos ver, se está cambiando el control. Si observamos, ahora este lado va a estar encendido. Va a ser el que se está encendiendo. Si lo pasamos a alto, se apaga este. Y ahora tenemos este, que es nuestro cambio de sentido. Al salir de este circuito, la función entra a un flip-flop. Y este va a estar mostrando la letra en el display, y a su vez estará pasando al siguiente flip-flop. Por ejemplo, si entra una I en esta parte, sale y se muestra en el display, pero a su vez llega el segundo flip-flop y allí se mantiene la I, mientras en esta parte llega la G. Ahora se muestra mi G, se muestra mi I en esta parte, y ahora vamos a mostrar, y ahora se cambia ahora sube mi G a esta parte, mi al tercero, y baja mi U. Ahora mi U va a estar en el primero, mi G en el segundo y mi I en el tercero. Se estará mostrando en cada display del flip-flop la letra, así con cada una de las letras que tiene nuestra palabra. Y esto sería nuestro circuito combinacional y nuestro circuito de desplazamiento bidireccional.
Por último, ya se va a hacer una demostración del funcionamiento y una vista general rápida de lo que viene siendo todo el diagrama resultante. Aquí tenemos el 555, el reloj, vaya. De este sistema le sigue el contador ascendente o descendente. Este es nuestro diagrama, el cual involucra los flip-flop y nuestra variable y. Ya se explicó que esta salida ya va hacia nuestro sistema, hacia nuestro combinacional, el cual es el posible que en base a 3 combinaciones nos forme una palabra de 8 letras. Aquí tenemos nuestros flip-flop tipo D, que es el que hace posible que recorra nuestra palabra. Se va a hacer ya la demostración en modo ascendente. Aquí tenemos nuestro display, nuestra palabra, y se va a hacer de modo ascendente. Ok, se puede mostrar ahí que está gobernado por nuestro reloj cada vez que cambia de estado, por así decirlo. Ya va recorriendo nuestro sistema. Ok, y ahora vamos a cambiar el modo a descendente. Simplemente se cambia la variable y vamos a hacer la demostración. Ajá. Ahora va recorriendo hacia el otro lado, mostrando la palabra. Y eso sería todo.